Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Soy Alex Gutiérrez del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza y os quería dar la bienvenida a este primer webinar que forma parte de una serie de tres webinares que organiza el Grupo de Trabajo de Trasplante Renal de la SEN, el SENTRA, que está tremendamente activo y la verdad es que para todos los que me estáis escuchando, animaros a que si no formáis ya parte del grupo, os podáis inscribir desde ya y participar de todas las dinámicas. Como os decía, este webinar forma parte de una iniciativa de tres, donde intentaremos realizar una actualización, un up-to-date sobre infecciones virales en trasplante. Y el título del de hoy es la innovación y prevención del tratamiento de la infección por citomegalovirus en el trasplante renal. Eh, Contamos con el soporte de tres empresas que han decidido prestarnos su apoyo y que posibilitan estos tres webinars de Takeda, de GSK y MSD. Y la verdad es que la convocatoria parece que está siendo importante. Tenemos más de 250 inscritos. Así que, sin más, y para dar tiempo a todos, doy paso a la otra moderadora de esta sesión, a Mónica Pérez, de la Fundación Puigverd, que os continúa con la presentación. Buenas tardes a todos, bienvenidos y gracias por estar aquí. Yo os voy a presentar los dos ponentes excepcionales que tenemos. Empezará el doctor Pablo González Calero, que es especialista en nefrología y en trasplante renal del Hospital de la Fe de Valencia, con amplia experiencia en el manejo de infecciones en el paciente trasplantado. Y él nos hablará primero del papel del Maribavir en escenarios clínicos complejos. A continuación, contaremos con el doctor Ibai Los Arcos, que es especialista en enfermedades infecciosas del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, concretamente muy centrado en el paciente inmunodeprimido y trasplantado de órgano sólido, que nos hablará sobre el papel del Determovir en la profilaxis, en quién, cuándo y por qué. Empezamos pues con Pablo y la ponencia Maribavir en la infección por CMV, un Inter- cambio de paradigma en los escenarios clínicos complejos. Adelante, Pablo. Interrumpo solo un segundo para recordaros a todos que antes se me ha olvidado decíroslo, que hay una pestaña que tenéis a la derecha de la pantalla donde podéis, en un formulario muy breve, plantear todas las preguntas que recibiremos en un buzón, tanto Mónica como yo. Sin más, perdón, Pablo. Perfecto, pues empezamos. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación y por la presentación también. Y bueno, vamos al lío porque nos han dejado poquito tiempo, así que vamos a empezar sin más demora. Este es el contenido de la charla que vamos a ir desarrollando poquito a poco. Y quería empezar con una pequeña introducción, bueno, poniendo de manifiesto lo que todos estamos viendo, que el CMV vuelve a estar un poco de moda, ¿no? Por así decirlo. Y desde mi punto de vista, esto es por un lado porque probablemente esté aumentando la incidencia, ¿no? Sabemos que cada vez nuestros pacientes, por ejemplo, en el contexto del trasplante HLA incompatible, reciben terapias de sensibilización, reciben tratamientos más agresivos del rechazo, al final reciben una inmunosupresión más potente, ¿no? Y por otro lado, cada vez nos estamos atreviendo a trasplantar a enfermos más complejos, ¿no? Más comórbidos, más envejecidos. Y todo ello, pues no ayuda a la hora de que aumente la infección por CMV. Por otro lado, sabéis que casi todos estamos empezando a adoptar ya estrategias de prevención de CMV inmunoguiadas, ¿no? Guiadas por la determinación de de la inmunidad celular frente al virus, que también lo estamos comentando mucho en las últimas ponencias o congresos. Y bueno, como sabéis, pues este es el motivo que nos lleva hoy a estar aquí, ¿no? Las nuevas alternativas terapéuticas que todos estamos utilizando ya y ahora las tenemos añadidas en nuestro arsenal terapéutica y bueno, que vamos a repasar un poco, ¿no? Y bueno, siempre que hay novedades, pues vienen también las actualizaciones de las guías. En este caso tenemos las recomendaciones de tratamiento de CMV del GESITRA, actualizadas en el 2024. Y por otro lado, la guía de Transplantation Society del 2025, ¿no? Y veréis que me ha ayudado de estas dos guías un poco para apoyarme en algunas partes de la charla.
Bueno, pues pasamos a hablar antes que nada de lo que sería el tratamiento de primera línea de la infección CMV, que como todos sabéis es valganciclovir, ganciclovir. Y en cuanto al mecanismo de acción de estos fármacos, rápidamente recordar que actúan aquí a nivel de la inhibición de la polimerasa o L54. Y además estos fármacos, antes de inhibir la polimerasa, requieren la activación previa por la quinasa viral, la UL97, ¿vale? Que esto será relevante para lo que desarrollaremos posteriormente. Si bien hay otros fármacos como Foscarnet o Cidofovir que también comparten este mecanismo de acción, estos no requieren de esta activación que estábamos viendo por la quinasa viral, ¿verdad? ¿Y por qué son de primera elección? Bueno, pues porque son fármacos que inhiben directamente la replicación viral, que tienen una alta eficacia, pero sobre todo porque tenemos mucha evidencia clínica, ¿no? Ya con ellos están los ensayos clásicos con ganciclovir, el ensayo Víctor que demostró también la utilidad de valganciclovir y sobre todo una amplia experiencia histórica, ¿no? Ya mucho tiempo usando estos tratamientos y sabemos que van muy bien, ¿vale? De primera elección normalmente valganciclovir, si la vía oral está disponible, y en casos más severos o en casos en los que la vía oral de observación, pues recurrimos a ganciclovir. Pero como todos sabéis, no todos son ventajas, ¿no? Estos fármacos tienen algunas complejidades. Primero hay que ajustarlos a función renal para evitar toxicidades o para evitar infradosificación, ¿no? En algunos casos son fármacos tóxicos, sobre todo la mielosupresión, ya lo sabemos, la neutropenia, que a veces nos lleva a hacer cocinitas, añadir estimuladores de colonias, quitar inmunosupresión, que puede ser un poquito complejo. Y, por supuesto, la aparición de resistencias, ¿no? Sobre todo ante tratamientos prolongados. Y bueno, seguimos con el siguiente punto. Vamos avanzando en materia y vamos a hablar ahora de lo que es el CMV refractario. Esto en un consenso de 2024 se actualizaron lo que son las definiciones relacionadas con la infección CMV y se define aquí la infección CMV refractaria como aquella en la que la vinemia persiste en aumento o no desciende, ¿no? Por debajo de un logaritmo en base 10, que es lo que describe, después de 2 semanas de tratamiento antiviral adecuado. ¿Y por qué puede pasar esto, que aparezca una infección refractaria? Bueno, en primer lugar, lo que ya sabemos, que la dosificación sea inadecuada, falta de adherencia, etcétera, pero también porque el paciente esté inmunosuprimido en exceso, ¿no? Demasiada inmunosupresión no puede hacer frente a la infección, o que esta carga viral del virus inicialmente ya sea muy elevada. Y luego, en tercer lugar, pues porque realmente estén apareciendo resistencias a los antivirales que estamos utilizando. Y en este mismo consenso que os comentaba previamente, pues también definen lo que sería la infección CMV resistente, ¿no? Que al final sería un CMV refractario en el que además objetivamos la presencia pues, de una mutación viral que genera, bueno, que disminuye la susceptibilidad a uno o más de los antivirales que estamos utilizando. Bueno, y hasta la fecha, ¿cómo se manejaba la infección por CMV refractario? Principalmente, bueno, siempre asegurando dosis, adherencia, etcétera, reduciendo inmunosupresión si es que era factible según el contexto. Hay que pedir un estudio de resistencia, sobre todo para poder afinar un poco más el uso de los antivirales y luego pues optimizar el tratamiento, ¿no? Y este es el punto clave en el que yo creo que hasta la fecha se hacía un poco lo que se podía, ¿no? A veces se utilizaba ganciclovir intravenoso, se aumentaba la dosis. Foscarnet clásicamente siempre ha sido la segunda opción, aunque sabemos que es un fármaco bastante tóxico. Cidofovir, pues qué deciros, la tercera opción, un veneno todavía peor que el Foscarnet. Y bueno, cada uno, ya os digo, iba haciendo un poquito lo que podía, ¿no? Y creo que es justo en este punto donde Maribavir realmente entra en escena, ¿no? Y realmente genera un cambio de paradigma. Recordatorio también del mecanismo de acción de Maribavir. Es un inhibidor de la quinasa viral UL97. Esta quinasa participa en diferentes fases de lo que sería el ciclo viral. Esta es una de ellas, que es el egres celular, ¿no? Esta quinasa facilita la fosforilación de algunas proteínas para poder salir del núcleo celular. Pero como os digo, participa en diferentes fases de lo que sería el ciclo viral. Y recordemos que, bueno, Maribavir inhibe esta quinasa y también inhibe la quinasa que comentaba previamente, que era la necesaria para la activación de valganciclovir y ganciclovir. Y esto es importante porque Maribavir pues, va a antagonizar en cierta medida el efecto de valganciclovir y de ganciclovir. Bueno, esta es la diapositiva más larga que tengo en la charla, pero he querido resumir un poco todos los aspectos más relevantes que yo creo que tenemos que tener claro respecto a este tratamiento, ¿no? Primero, que es de administración oral, que no requiere ajuste a función renal,
que tiene un perfil de efectos adversos favorable, con escasa neutropenia, sin nefrotoxicidad, ¿no? Lo más frecuente es la disgeusia, la alteración del sabor. Es un fármaco que se metaboliza por CYP3 a 4, lo cual nos asegura pues, interacciones con los inhibidores de la calcineurina o ImmTOR. Tenemos que ajustar los niveles, tenemos que vigilarlo. Y luego que actúa sobre una nueva diana terapéutica, ¿no? Como hemos visto, UL97. Y esto es una ventaja respecto a bueno, lo hace activo frente a resistencias clásicas a ganciclovir de UL97 o a las de UL54 que generaban multiresistencia y nos da pie a potenciales sinergias terapéuticas, ¿no? Por ejemplo, combinándolo con Foscarnet. Sin embargo, pues también hay que tener en cuenta que aparecen nuevas resistencias, ¿no? Frente a este antiviral, ¿no? Que nos pueden ir apareciendo conforme vayamos aumentando el uso del fármaco. Tres cositas más. Primero, que no es adecuado para infecciones del sistema nervioso central por su escasa penetrancia a nivel de la barrera hematoencefálica. Luego, comentar que tiene un umbral genético más bajo para el desarrollo de resistencias y además el aclaramiento viral también puede ser más lento respecto a los inhibidores directos de la polimerasa, ¿no? Por lo que en un contexto de una carga viral más elevada es donde posiblemente pueda no funcionar tan bien como después veremos. Y bien, una vez repasados estos conceptos, pues vamos a entrar ya a lo que es la evidencia científica, ¿no? que hay detrás de este fármaco. Y en este sentido, yo creo que el estudio más relevante pues, es el estudio pivotal, el SOLSTICE, que es un poco el que ha llevado a la aprobación por las diferentes agencias de medicamentos del uso de este fármaco en los diferentes escenarios, ¿no? Este era un fase 3 como os decía, multicéntrico, randomizado, que quería evaluar la eficacia y seguridad de Maribavir en comparación con el tratamiento asignado por el investigador, ¿vale? Esto era en trasplantes de médula ósea y trasplantes de órgano sólido. El endpoint primario que evaluaba era el aclaramiento completo de la viremia a la semana 8 de tratamiento y tenía un endpoint secundario compuesto por este aclaramiento de viremia unido al control de síntomas al final de la semana 8, pero que se mantenía más allá de la semana 16. El estudio randomizó a 352 pacientes en un ratio 2:1 al esquema de Maribavir versus el tratamiento, la terapia dirigida según la elección del investigador, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver los resultados. El endpoint primario, recordar aclaramiento en la semana 8, pues se consiguió en un 55% de los pacientes tratados con Maribavir versus al 23%. Sin embargo, el endpoint secundario pues también fue significativamente mayor en los pacientes tratados con Maribavir, un 18 frente a un 10. Si ven aquí las diferencias, pues fueron más pequeñas. En cuanto a seguridad, muy importante que menos pacientes discontinuaron Maribavir por efectos adversos respecto al resto de tratamientos. La disgeusia, como ya sabéis, el efecto adverso más frecuente. Y, bueno, destacando también menos fallo renal agudo respecto a Foscarnet y menos neutropenia respecto a valganciclovir como cabía esperar. Y las conclusiones que sacamos, pues bueno, que Maribavir es superior al estándar en el tratamiento de la infección por CMV refractario en este caso. Y de este mismo trabajo se publica posteriormente en 2025 un subanálisis en el que se centra solamente en aquellos pacientes que habían recibido un trasplante de órgano sólido, ¿no? En este caso fueron 211, 142 fueron tratados con Maribavir y lo que se vio que es que el endpoint primario pues, permanecía, ¿no? Seguía siendo superior Maribavir respecto al standard of care, un 55% respecto a un 26% que alcanzaba en este aclaramiento completo en la semana 8. Si bien en el endpoint secundario perdía potencia, siendo Maribavir 13% versus un 11% en el estándar, sin significación en este caso. En cuanto a seguridad, pues datos similares al Solstice y en cuanto a resistencias, en torno al 28%, resistencias emergentes a Maribavir. Y además en este trabajo también es bonito ver cómo esta ventaja de Maribavir pues, se mantiene en los diferentes tipos de trasplante de órgano sólido, siendo mayor la efectividad a nivel del trasplante pulmonar seguido del renal.
Y bueno, ya empiezan a aparecer series de uso en vida real un poquito más largas, ¿no? Os voy a presentar dos cohortes, las dos son francesas. Esta primera de 79 pacientes trasplantados igual de médula ósea o de órgano sólido, en este caso el 84%, 67 pacientes eran de trasplante de órgano sólido, en el que estudiaban, bueno, la evolución de estos pacientes tras ser tratados con maribavir en el contexto de un CMV refractario, ¿no? Lo que se ve de esta población interesante es que eran pacientes probablemente más graves que los del SOSTIN, ¿no? Con mayor deterioro renal, más citopenias, la carga viral era más, la carga viral inicial más elevada y además aquí no se siguió una pauta estándar de tratamiento como en el SOSTIN, ¿no? Según cada paciente cómo iba evolucionando, pues se iba ajustando el tiempo de tratamiento. Lo que se vio aquí es que hasta el 53% de los pacientes conseguían el aclaramiento viral, siendo que 20 pacientes respondieron más allá de las 8 semanas. En cuanto a la recurrencia de la infección, estuvo en torno al 45% y la aparición de resistencias emergentes en esta serie fue en torno al 13% aproximadamente. Esta segunda cohorte, que es, como os comentaba, también es francesa, de pacientes tratados entre 2019 y 2024, incluye 88 receptores, en este caso únicamente de trasplante renal. De nuevo, se valoraba la evolución de estos pacientes que habían sido tratados con maribavir en el contexto de un CMV refractario, con o sin resistencias, con una mediana de tratamiento de 59 días. Y lo que se vio aquí es que hasta el 51% alcanzaban el aclaramiento a la semana 8, siendo que a la semana 16 aumentaba al 55%, y en este caso la recurrencia estaba en torno al 24% y de nuevo la aparición de resistencias emergentes en torno al 20%. Interesante de este trabajo que también evalúan aquellos aspectos que pudieran determinar una mayor respuesta, una mejor respuesta a maribavir, y ven cómo hay una mayor probabilidad de aclaramiento en aquellos pacientes que la viremia inicial es más baja, por debajo de 10.000, como se muestra en las barras azules. Y luego lo que también ven es que conforme más tiempo de exposición al fármaco, también hay un mayor porcentaje de resistencias específicas frente a maribavir. Y de la misma manera, cuando los pacientes partían de viremias más elevadas, pues también era más probable la aparición de estas cepas mutantes, ¿no? Con todo esto, pues las guías son bastante claras, tanto las recomendaciones de la Transplantation Society como GESITRA, pues nos dicen que maribavir debe ser la principal alternativa a valganciclovir y ganciclovir en situaciones de CMV refractario, y solo dejan la puerta abierta en aquellos casos bueno, en pacientes que estén realmente graves con viremias muy, muy elevadas, que posiblemente estos se podrían beneficiar por una terapia inicial con Foscarnet y posiblemente haciendo después un cambio a Maribavir cuando la situación esté un poco más controlada, ¿no? Y ya para ir terminando, porque tenemos el tiempo justito, en este apartado, lo que quería comentar básicamente es que nuestros pacientes pues muchas veces no se parecen tanto, ¿no? A estos de los ensayos o a estos de los estudios que vemos. Y bueno, quería hacer tres reflexiones que me salen aquí, ¿no? La primera es que creo que todos vemos en la consulta pacientes que se pueden beneficiar de Maribavir sin cumplir estos criterios tan estrictos, ¿no? De CMV refractario. Sobre todo yo creo aquellos que tienen una intolerancia severa a valgaciclovir, sobre todo por neutropenia severa, pero en el que a lo mejor tenemos el manejo un poco más complejo, ¿no? Porque no podemos bajar inmunosupresión o no podemos dar dosis tan altas de estimulantes de colonia, ¿no? Y creo que esto es algo que como comunidad trasplantadora pues tenemos que explorar en los próximos meses, años. Luego también creo que quedan algunas preguntas por responder, ¿no? Entre ellas, ¿cómo podemos optimizar esta profilaxis primaria? Que seguro que Ibai ahora nos lo cuenta para no llegar a esta situación ya tan comprometida. Luego, ¿cuánto debe durar el tratamiento? Más que el estudio, menos, igual, individualizar. Son cosas que todavía no tenemos claro. Y luego, ¿cómo podemos evitar estas recurrencias que vemos que sí que aparecen en bastantes pacientes tratados con maribavir? Y por último, pues recordar que los recursos económicos son finitos y este es un fármaco que tiene un alto impacto económico. A veces nos toca discutir, intentar convencer a farmacia de la indicación del mismo. Entonces tenemos que plantearnos también cómo podemos optimizar su uso, ¿no? Y respecto a este último punto, os traigo dos trabajos que creo que pueden ser útiles para empezar a aplicar desde ya. Este es
un estudio publicado por un hospital estadounidense en el que la farmacia hospitalaria se involucra directamente en el tratamiento de estos pacientes y comienza a hacer intervenciones de seguimiento a los pacientes que empiezan a ser tratados con Maribavir, ¿no? Básicamente lo que hacen es una dispensación fraccionada, es decir, van dando poquito a poco la medicación, no les dan el bote completo, van vigilando la adherencia terapéutica, incluso ellos hacen el seguimiento virológico, ¿no? Para evaluar que realmente esté siendo eficaz, e incluso plantean la suspensión precoz en caso de que el paciente ya haya aclarado el virus, ¿no? Y de esta manera, con esta vigilancia, ¿no? adicional, pues se consigue ahorrar hasta entre 15.000 y 20.000 dólares por paciente, ¿no? En este caso. Y este otro trabajo, que es un estudio pues, de análisis de utilización de recursos sanitarios, que hacen, bueno, es una corte retrospectiva estadounidense, de 230 pacientes trasplantados que han llevado Maribavir, bueno, tiene un diseño before-after, ¿no? Con todas las limitaciones que esto conlleva, pero al final lo que ven en estos pacientes, lo más importante es que tras el tratamiento, pues disminuye claramente la hospitalización, ¿no? De estos pacientes, reduciendo los costes, sobre todo a base de reducir esta hospitalización, pero bueno, esto es algo a tener en cuenta también, ¿no? Que Maribavir es un fármaco caro, pero las hospitalizaciones probablemente lo son más, ¿no? Y si esto nos va a llevar a disminuir los ingresos hospitalarios, pues probablemente estemos siendo también coste efectivos. Y para finalizar, tres mensajes que yo creo que resumen la presentación. Por un lado, que Maribavir se posiciona como la principal alternativa terapéutica para el tratamiento de CMV refractario, gracias a su mecanismo de acción diferencial y a su perfil de toxicidad favorable. Luego, que la experiencia de uso en vida real confirma los resultados positivos demostrados en los estudios iniciales, pero que se debe explorar en profundidad cuál es el perfil de paciente que más se puede beneficiar del tratamiento, así como plantear su uso en otros escenarios. Y con esto termino. Muchas gracias por atenderme y bueno, quedo a vuestra disposición para cualquier duda, cualquier comentario. Gracias. Muchas gracias, Pablo, por la ponencia. Si os parece, haremos la discusión al final, como ponía en el programa, todos juntos y así podemos participar entre todos. Seguimos con Ibai, con el papel del Letermovir en la personalización de la profilaxis del CMV. ¿A quién, cuándo y por qué? Adelante, Ibai. Os recuerdo las preguntas, a ver si nos animamos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias al grupo de trabajo, ¿no? de la SEN, entonces, por haberme invitado también a participar en este webinar tan interesante, ¿no? Junto a Pablo González en esta otra charla que ha comentado. También a los colaboradores del webinar, y aprovecho yo también a enviar un saludo y a toda la colaboración con el servicio de nefrología de mi hospital aquí de Vallebrón y de la unidad del trasplante renal, con el que estamos comentando pacientes cada día y con los que es un placer trabajar, ¿no? Entonces, me voy a centrar un poco sobre el tema que me había tocado más, ¿no? Y en este cuarto de hora, para intentar no extenderme mucho, sobre el papel del Letermovir, ¿no? En la profilaxis de citomegalovirus, en esta personalización de la profilaxis en trasplante de órgano sólido, principalmente en trasplante renal. ¿A quién, cuándo y por qué, ¿no? Bueno, pues entonces pongo aquí, estos serían mis conflictos de intereses también para el webinar, para dejar constancia de los mismos. Y entonces pues hablaré un poco, este será el sumario un poco de la charla, ¿no? Primero veré un poco una introducción sobre en qué consiste el Letermovir, ya sobre la importancia de citomegalovirus, encima ya ha hablado previamente Pablo en este sentido. Yo creo que sois bastante conscientes todos, ¿no? Que seguimos teniendo muchos problemas con CMV en pacientes trasplantados. Sobre el ensayo clínico y los distintos artículos que salieron sobre el ensayo clínico en trasplante renal con la aprobación que llevó al Letermovir. Algún estudio en vida real, principalmente en trasplante renal. Otros escenarios, un poco sobre la opción del Letermovir en tratamiento, que ya veremos un poco qué pasa ahí en otro tipo de trasplantes, principalmente en trasplante pulmonar. Y finalmente, pues unas conclusiones, ¿no? Entonces, para empezar, en la introducción con Letermovir, pues es un antiviral totalmente diferente, ¿no? Es un antiviral diferente también a Maribavir en este sentido, diferente a ganciclovir y foscarnet, inhibe la terminasa viral, ¿no? Actúa en esta terminasa viral y tiene este mecanismo de acción diferente que tiene un impacto importante, ¿no? ¿Qué ventajas tenemos con este nuevo antiviral, ¿no? Pues Letermovir, por una parte, sí que tiene la vía endovenosa y oral, que esto es una ventaja evidente también, porque hay algunos pacientes que igual no pueden tolerar la vía oral y podríamos utilizar la vía endovenosa. Tiene muy buena biodisponibilidad oral, porque también es beneficioso esto, ¿no? Y muy buena actividad frente al CMV. En principio tendría una IC50, ¿no? Que es la actividad esta antiviral pues muy buena. No causa mielosupresión. Como ya sabéis, esta es precisamente la diferencia principal con la profilaxis habitual, que sería valganciclovir o ganciclovir endovenoso.
y no causa resistencia cruzada a ganciclovir encima, ¿no? No suele haber resistencia cruzada con ganciclovir, incluso los que son algunas cepas resistentes de CMV a ganciclovir podrían ser sensibles al etermovir. Y la otra cosa muy importante que también compartía con María Vir, que no habría que ajustar la dosis en insuficiencia renal, ¿no? Y esto, si en todo el trasplante de órgano sólido es importante, pues en trasplante renal especialmente, ¿no? Que voy a comentar aquí sobre la importancia que tiene no tener que ajustar las dosis en insuficiencia renal y el filtrado tan variable que pueden tener muchos de estos pacientes y lo que esto condiciona de cara a los efectos secundarios o a estar con infradosificada la profilaxis o supradosificada, ¿no? Con demasiada concentración de ganciclovir. Entonces, en cuanto a los inconvenientes, comentar que solo es activo frente a citomegalovirus, que esto también pasa con Mariovir, por lo que no tenemos una cobertura frente a los virus herpes, que luego veremos que esto ha impactado de cara a hacer los estudios y la profilaxis también, porque entonces habría que plantear una profilaxis añadida, por ejemplo, con aciclovir, ¿no? Que luego podemos comentar. La barrera genética del etermovir sí que es más baja, tiene un potencial riesgo de generar resistencias, especialmente en tratamiento, y la resistencia, pues donde actúas en esta UL56 y aquí es donde se detectaría las resistencias. Tiene un metabolismo hepático y sobre todo ya cuando hay una afección hepática muy severa, con un grado de afección hepática con una clasificación de Child de C, en principio pues no está muy recomendado utilizarlo, pero en el resto de casos se podría utilizar, sigue con este metabolismo hepático. Y la otra limitación importante, más que limitación, yo creo que es cosa a tener en cuenta, ¿no? Probablemente el conveniente es que tiene interacciones, ¿no? ¿Y qué interacciones tiene? Pues tiene interacciones con diferentes fármacos, por ejemplo, si el paciente está con azoles, pues podría disminuir los niveles de los azoles o del sintrón, ¿no? Y también de los inhibidores de bomba de protones, mientras que lo que más utilizan estos pacientes, ¿no? Que sería el tacrolimus, por ejemplo, pues aumentaría los niveles de tacrolimus o del inhibidor de mTOR, como la rapamicina, ¿no? Entonces, esto es importante y habría que, pues como sabéis, encima las interacciones no en todos los pacientes se comportan igual, pero sí que habría que ajustar la dosis y probablemente disminuir algo la dosis antes de empezar el etermovir en caso de que estuviera previamente con valganciclovir, ¿no? Entonces, todavía siguiendo en la introducción, comentar un poco la experiencia, ¿no? Que en este sentido, en trasplante alogénico ya hace tiempo que han utilizado el etermovir, que fue como una revolución en la profilaxis universal de estos pacientes. Como sabéis, en el trasplante alogénico de médula ósea tienen muchas veces, ¿no? Una fase de neutropenia muy prolongada, no pueden recuperar los neutrófilos hasta mucho más, ¿no? Mucho después, pues a partir del mes, y tiene una médula también pues muy lábil, ¿no? En este sentido, disponer de fármacos que no causen mielotoxicidad pues se ha permitido hacer profilaxis porque los ensayos comparaban contra placebo, ¿no? Porque los pacientes desde ese momento no recibían profilaxis, sino que hacían tratamiento preemptive. Y ahí ya se vio en un ensayo ya publicado en 2017 que tratar 3 meses, ¿no? Hasta 100 días, pues mejoraba claramente el riesgo de infección por CMV, incluso parecía impactar en la mortalidad en pacientes con trasplante alogénico, ¿no? Entonces, posteriormente se ha publicado ya el año pasado, en 2024, este otro ensayo clínico, ¿no? En el que se ve qué pasa con el etermovir en trasplante halogénico y ven que pasando de 100 a 200 días, pues pasa lo que más o menos esperaban estos pacientes también, es que de manera estadísticamente significativa, pues disminuye claramente a la semana 28 el porcentaje de enfermedad que consideraban aquí CMV significativa, ¿no? Que es desde alrededor de un 19% a un 4%, ¿no? O sea que hay un impacto claro de la utilidad del etermovir, incluso alargando la profilaxis en trasplante halogénico, que es donde más experiencia hay, que en estos casos además son receptores positivos, que serían los que tienen mayor riesgo, ¿no? en el trasplante halogénico. Entonces, ahora me centraré sobre el trasplante renal y el ensayo clínico pivotal, un poco que es lo que ha permitido la comercialización del fármaco. Ya se publicó en el año 2023 en JAMA, como podéis ver aquí. Entonces, aquí en el ensayo, ¿no? Utilizaban el etermovir versus valganciclovir para la profilaxis de pacientes de alto riesgo, que serían en trasplante renal, que serían aquellos que son mismatch, donante seropositivo a un receptor seronegativo, ¿no? Entonces, este fase 3 en trasplante renal, donantes positivos a receptores negativos, aleatorizaban a los pacientes a realizar 200 días de profilaxis, ¿no? Con valganciclovir 900 miligramos al día versus letermovir dosis estándar, que sería 480 miligramos al día, más aciclovir, ¿no? 400 miligramos cada 12 horas. ¿Por qué aciclovir?
porque, como hemos comentado, el letermovir no cubriría las infecciones por herpes y, de hecho, en Estados Unidos, en muchas guías internacionales, se recomienda el uso de aciclovir en estos pacientes, aunque en España, luego lo podemos discutir, por ejemplo, nosotros en nuestro hospital, yo creo que en muchos hospitales, en pacientes, independientemente de si son mismatch o no, si no llevan valganciclovir, muchas veces, independientemente de que les tocara profilaxis del herpes también, si son seropositivos, pues, para herpes simple, no les solemos hacer profilaxis con aciclovir en general, ¿no? La duración de la profilaxis era 200 días y casi incluyen unos 295 o así pacientes por rama, o sea que un ensayo clínico con una población muy importante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ve? Como era más o menos esperable, pues la eficacia del letermovir es similar a valganciclovir, ¿no? Esto en el ensayo, pues en este caso no se esperaba que fuera superior. La enfermedad por CMV que consideraban a la semana 52, ¿no?, de final del ensayo, pues era alrededor del 10-11% con los dos fármacos. Y esto era lo mismo también en cuanto a la DNA-emia, ¿no? Durante la profilaxis, vemos sí que con valganciclovir hasta un 8,8% de pacientes replicaba CMV, mientras que con letermovir solo un 2%, ¿no? Que no llegaba a ser significativo, pero una tendencia a más replicación de CMV en valganciclovir. Y al final del tratamiento, al final de la profilaxis, la replicación por CMV era parecida, ¿no? O sea, que una eficacia similar, pero ¿cuál es la diferencia principal, ¿no? ¿Qué es lo que más nos aporta en este caso letermovir? Es que tiene menos leucopenia y neutropenia, ¿no? Claramente, como podéis ver aquí en la gráfica, todo y que los pacientes con letermovir, a pesar de que no tiene causa mielotoxicidad, como sabéis, como van con micofenolato o con otros fármacos, ¿no? A veces con Septrin también, que pueden dar leucopenia y neutropenia, también van teniendo, pero de manera muy significativa, los pacientes que, perdón, los pacientes que van con valganciclovir tienen mucha mayor incidencia de leucopenia y neutropenia durante el seguimiento del ensayo, ¿no? Entonces, posteriormente se ha publicado algún otro estudio en Journal of Infectious Diseases en el que analizan las mutaciones de resistencia al letermovir, ¿no? Que es un tema un poco como de un cierto, como tiene encima esta menor barrera genética, sobre todo en tratamiento, que luego hablaremos, había un poco esta sensación de si podía generar más resistencias en profilaxis. Y la verdad es que no detectan, en todo este volumen tan alto de pacientes, no se detectan resistencias al letermovir, ni una en la rama del letermovir. Y sí que hay algunas resistencias limitadas también, creo que unos 13-14 casos de resistencias a valganciclovir en pacientes que van con valganciclovir, ¿no? De manera que no se puede concluir mucha cosa, pero sí que da la sensación, ¿no?, que aparte de que es igual de eficaz, pero menos tóxico a nivel medular, menor abandono de tratamiento y además lo que vemos es que no se generan resistencias en el ensayo. Entonces, las resistencias, en caso de generarse, que habíamos comentado, sería en la UL56, que hay diferentes mutaciones, que no voy a entrar aquí, que sería la colaboración también con microbiología para poder determinar estas mutaciones, pero que en este caso en el ensayo, por ejemplo, no encontraron ninguna, ¿no? Y entonces quería aprovechar a comentar este análisis post-hoc del ensayo clínico publicado el año pasado en American Journal of Transplantation, que una de las autoras también es Marta Crespo del Servicio de Nefrología del Hospital del Mar. Como podéis ver, entonces aquí analizan el impacto de la función renal en esta profilaxis a los 200 días en pacientes de alto riesgo, ¿no? Es un análisis post-hoc del ensayo clínico fase 3. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Como ya sabéis y hemos comentado antes, el ajuste de dosis con valganciclovir con insuficiencia renal pues genera muchos problemas de cara a poder ajustar bien la dosis, y a veces porque la pauta de tratamiento de profilaxis es cada 48 horas, una pauta intermitente que hace que sea más difícil de cumplir y que pueda generar también que no esté bien ajustada la dosis en este sentido. Entonces, teníamos un 4,7% de pacientes que abandonaron la profilaxis con letermovir, ¿vale?, en el ensayo clínico, mientras que con valganciclovir abandonaron un 17% la profilaxis, por lo que no abandonaron más la profilaxis con valganciclovir. Y que es lo más, yo creo que más interesante, este es el resumen de todo el artículo, que en pacientes con insuficiencia renal, que son aquellos que tienen un filtrado menor de 67, o sea que ya muchos pacientes probablemente, en otras trasplantado renales con filtrado un poco tocado, menor de 67 mililitros por minuto, vemos que 23% de pacientes con valganciclovir abandonaron la profilaxis, ¿no? O sea que abandonan, mientras que con letermovir era muy similar los que abandonaban la profilaxis, los que tenían insuficiencia renal o los que no tenían insuficiencia renal, ¿no? Mientras que con valganciclovir abandonan la profilaxis mucho más si tienen insuficiencia renal, algo que impacta en estos pacientes, ¿no? Y además, cuando se ve qué pasa con la DNA-emia, ¿no?, la replicación de CMV en los pacientes que van con profilaxis con valganciclovir y letermovir, si el filtrado es mayor de 67, pues vemos que la replicación por CMV es similar en los dos grupos. Pero en aquellos con insuficiencia renal,
pues vemos que solo 1,7% replican con letermovir, mientras que con valganciclovir replica hasta el 13,1%. Tampoco acaba de quedar muy claro si puede ser que hayan abandonado más el tratamiento, pero sí que da la sensación, ¿no?, que esta insuficiencia renal impacta en la profilaxis con valganciclovir, teniendo más abandono de tratamiento y algo más de replicación por CMV, ¿no? O sea que en trasplante renal encima con insuficiencia renal se podrían beneficiar más en este sentido con letermovir en caso de que tengan probablemente pues toxicidad con leucopenia, neutropenia, ¿no? Paso ahora a hablar entonces sobre la experiencia que tenemos, ¿no?, los estudios publicados sobre letermovir en vida real en trasplante renal, en este caso, ¿no? Entonces, me remito un poco a este estudio publicado en Transplant Infectious Diseases, Clinical Transplantation, en el que utilizan letermovir de novo directamente de entrada en pacientes receptores seropositivos, ¿no? Es otro escenario, no serían aquellos pacientes mismatch, sino que serían seropositivos, que en el título ya dice pues, que parece que mejora la toxicidad y mejora la tolerancia a micofenolato, porque en el fondo tienen menos leucopenia y neutropenia, ¿no? Entonces, es un estudio observacional unicéntrico realizado en Estados Unidos, en Wisconsin, si no me equivoco, que ellos en su protocolo deciden pasar unilateralmente y a través de un programa, claro, porque encima es muy más caro, ¿no?, el problema del precio que antes se comentaba, el uso del letermovir, entonces se ve que también hay parte financiado por los aseguradoras o también por la compañía Merck, en el que incluyen hasta 92 pacientes en profilaxis con letermovir y previamente 376 pacientes con valganciclovir. Entonces, esto lo han hecho según su experiencia y por protocolo en todos los pacientes que se lo han podido pagar y analizan posteriormente de manera retrospectiva con las limitaciones que tiene el estudio, pero es el estudio en vida real que tenemos, sobre los pacientes que han recibido letermovir contra los pacientes que han recibido valganciclovir en receptores seropositivos, ¿no? Y ellos sí que en todos los pacientes seropositivos, hayan o no hecho inducción, que la mayoría vemos que sí que han hecho, ¿no?, hacen ellos profilaxis universal a todos 3 meses. Eso es un poco diferente. Nosotros, al menos en nuestro hospital, lo haríamos en los que reciben timoglobulina, también la profilaxis durante 3 meses, ¿no? Entonces, aquí podéis ver que la N otra vez de pacientes que incluyen, que son estos 316 en el grupo de valganciclovir y 92, las características basales, que solo he puesto algunas de las más importantes, como la indicación para el trasplante, similar en los dos grupos, no parece que haya diferencias. Y en cuanto a la inducción, tampoco parece que hay diferencias, ¿no? Vemos que hay pocos, un 17% en valganciclovir y 9% en letermovir, que van con basiliximab, y la mayoría reciben agentes, ¿no?, de plectivos de linfocitos, que sería alemtuzumab, que esto también me parece interesante, hasta en 20% de pacientes, y sobre todo timoglobulina, ¿no? Entonces, no hay diferencias a ese nivel, pero ¿dónde encuentran las diferencias? Pues de cara al ajuste de dosis del antiviral, ¿no? En aquellos pacientes con valganciclovir necesita ajustar más veces el antiviral, probablemente por esta insuficiencia renal, de manera muy significativa, y también de manera importante, pues requiere cambio de dejar suspender la profilaxis, bien porque pasan a tratamiento preventivo o bien porque pasan a letermovir, ¿no? Y esto también de manera significativa. O sea que con letermovir pues no tienen tantos problemas de ajuste de dosis ni de tener que suspender la profilaxis en este sentido, y además, como también era esperable, pues vemos que la mielosupresión, ¿no?, la afectación medular, es claramente menor en pacientes con letermovir, ¿no? Estamos hablando de una leucopenia menor de 3.000 en 65% de pacientes con valganciclovir, mientras que con letermovir sería un 45%, y después la neutropenia menor de 1.000 durante el primer año pasa de un 30% con valganciclovir a un 11%, ¿no? Y esto además, el manejo habitual, ¿no?, que seguramente hacemos la mayoría en todos los hospitales, que es tener que usar Neupogen, ¿no?, GCSF, filgastrin, pues es menor en los que reciben letermovir. O sea que ahí tendría ese claro beneficio, ese nivel, ¿no? Entonces, en cuanto a los outcomes, la incidencia de CMV sería similar después de acabar la profilaxis. No ven cambios a nivel de rechazo o filtrado glomerular, a pesar de que haya que, encima empiezan desde el principio, o sea que probablemente ajustan la dosis de tacrolimus y no tienen muchos problemas. Y sí que la otra diferencia que ellos señalan como una cosa significativa es que al año, incluso cuando la profilaxis le habían hecho 3 meses, los pacientes que han llevado letermovir toleran más una dosis de micofenolato de, creo que no es más de 1.000, sino que sería a partir de 1.000 miligramos, 74% de los del grupo de letermovir, mientras que solo el 59% de los del grupo de valganciclovir, ¿no? Nos permite tolerar mejor dosis altas de micofenolato en este caso. Entonces, ahora paso un poco a otro escenario, ¿no?, para comentar qué pasa en otros trasplantes, ¿no? Hay bastante experiencia publicada en vida real en trasplante pulmonar también, que te he ido solo un ejemplo con esta tabla, porque hay ya casos de hasta 100 pacientes, que son datos parecidos, ¿no? Aquí comparan 175 pacientes con valganciclovir contra 29 en letermovir en profilaxis en trasplante pulmonar, y vemos que el porcentaje de leucopenia y neutropenia pues es mayor.
en valganciclovir, o sea que se vuelven a repetir los estudios en vida real, y la infección por CMV, tanto durante la profilaxis como después, no ven diferencias, ¿no? Igual que tampoco el hecho de desarrollar resistencias, por lo que en trasplante pulmonar también parece que puede ser útil. Esto ha llevado incluso también a que el año pasado se publica este artículo, que solo lo voy a mencionar un poco, pero para que veáis un poco el debate que existe, todo y las limitaciones básicamente que tenemos también a nivel, lógicamente, económico, que tampoco se podría usar de manera universal, pero ha llevado a que estos autores hacen un personal viewpoint, ¿no? Con cosas a favor y en contra, pero se plantean ya incluso letermovir como una primera línea de profilaxis en trasplante pulmonar, ¿no? Viendo este beneficio que puede tener y dado que la profilaxis encima en trasplante pulmonar es mucho más prolongada, de 6 a 12 meses, hacemos habitualmente, entonces estos pacientes, para evitar esta toxicidad añadida y los efectos secundarios de la neutropenia en trasplante pulmonar, se plantean la opción de hacer una primera línea con letermovir, todo y que luego podemos comentar un poco sobre esta opción, pero bueno, un poco por mantener un poco también sobre este debate, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en tratamiento? Pues la verdad es que en tratamiento, para no alargarme más, me voy a centrar solo en este artículo, ¿no? Publicado ya en el año 2021, pero ya sabemos que tenía esta baja barrera genética en tratamiento. Hemos visto que no generaba resistencias en profilaxis, pero en tratamiento, en este estudio publicado en 2021, que incluye tanto trasplante de órgano sólido como trasplante hematopoyético, pues aquellos pacientes, que solo son 6, pero que tienen más de 1000 copias con enfermedad orgánica, 50% fracasa el tratamiento, ¿no? Entonces vemos que fracasa mucho el tratamiento con más de 1000 copias, por los que no se suele recomendar tampoco en ninguna guía y la mayoría de los artículos al respecto el uso del letermovir en tratamiento de CMV, sino que en profilaxis, ¿no? Esta sería la diferencia, en este caso también la complementariedad con Maribavir que se había comentado antes. Entonces, un poco la pregunta del millón, y yo creo que lo más difícil, ¿no? ¿En qué pacientes, a qué pacientes tendríamos que indicarle letermovir? ¿Cuándo? ¿No? ¿En qué momento? ¿Y por qué? ¿No? Entonces, yo creo que el letermovir, con lo que hemos visto, estaría indicado en profilaxis, principalmente en trasplante renal, y nosotros también estamos usando en algunos casos en trasplante pulmonar y podrían beneficiarse, yo creo que también otros trasplantes. Especialmente en el mismatch, ¿no? El paciente de mayor riesgo de infección por CMV, si tiene una leucopenia, neutropenia importante, ¿no? Unos neutrófilos menores de 500 o de 1000 probablemente, ya hace que teniendo esta opción, pues seguramente el paciente se va a beneficiar más de hacer profilaxis, de cambiar la profilaxis al letermovir, ajustando la dosis de tacrolimus y estando un poco pendiente de este ajuste de dosis, que suele ser alrededor de un descenso de un 30% así en los artículos en vida real, ¿no? ¿Y qué pasa con los receptores positivos? Que lo he puesto con interrogante. Yo creo que con estos datos, cada vez que reciben timoglobulina, a pesar de que es cierto que en los hospitales todavía no podemos tener problemas porque el ensayo no incluye estos pacientes, pero yo creo que parte del sentido común nos lleva a que de manera individualizada en pacientes que veamos que por lo que sea tienen más riesgo y que están haciendo más toxicidad por valganciclovir, pues se pueden beneficiar, yo creo que también de letermovir en este caso. Parece bastante razonable y ya tenemos estudios en vida real publicados al respecto, ¿no? Entonces, en este escenario, ¿en qué pacientes a este tipo de trasplante de órgano sólido, principalmente en trasplante renal o en otros trasplantes también? Y para evitar la toxicidad que puede causar valganciclovir y ganciclovir, y por la muy buena tolerancia que tenemos con letermovir y su eficacia similar en profilaxis, ¿no? ¿Qué dudas tendríamos un poco aquí a comentar? Pues es necesario, ¿no? Esto de añadir aciclovir 400 miligramos cada 12 horas, que yo cuando aquí, por ejemplo, tengo que hablar con el doctor Moreso para otros escenarios, tener que añadir aciclovir 400 miligramos, pues no hace ninguna gracia en trasplante renal. Entonces, y yo entiendo que esto no es una cosa que nosotros aquí hagamos, pero sí que en Estados Unidos están muy acostumbrados, parece que, a hacer esta profilaxis. Personalmente pensamos que no es necesario. Nosotros aquí normalmente cuando hemos utilizado letermovir no hemos añadido aciclovir, por esto que decimos que normalmente no hacemos, si no llevan valganciclovir, tampoco profilaxis de infección por herpes. En profilaxis secundaria, que es otro gran escenario, en las guías también de Gesitra y en las guías de Camille Cotton, ¿no? y de la Sociedad de Transplantation, no está nada claro, no hay evidencia clara y normalmente no se suele recomendar profilaxis secundaria. Otra cosa sería de manera individualizada. Hay datos, yo creo que un poco controvertidos, algunos estudios que parece que van mejor que otros. Lo dejo aquí también un poco en interrogante. Yo creo que claramente estaría indicado en profilaxis primaria. Y en cuanto a las resistencias durante la profilaxis, parece que claramente que no suelen aparecer, al menos hasta ahora en el ensayo, y tendremos que ir mirando, pero no da la sensación que genere resistencias en profilaxis, ¿no? De manera que, para cerrar la presentación, en conclusión, los mensajes un poco más importantes es que valganciclovir vemos que tiene una toxicidad muy importante tanto en profilaxis como en tratamiento, ¿no? Una toxicidad en forma de leucopenia y neutropenia que obliga a ajustar, ¿no?,
parte del tratamiento inmunosupresor con el impacto que puede tener, y también otros tratamientos profilácticos como puede ser, por ejemplo, el Septrin, y generar toxicidades secundarias por neutropenia, ¿no? Tenemos esta gran dificultad y muchos problemas en ajuste de dosis según el filtrado glomerular. Entonces, tener la opción del Etermovir, que no hay que ajustar por filtrado glomerular y que es no inferior a valganciclovir en profilaxis en trasplantes renales de alto riesgo según el ensayo, pues parece muy útil, ¿no? El Etermovir se podría, ¿no? Es muy útil. Yo creo que nos abre este escenario de utilizarlo en profilaxis en este caso, en trasplantes renales que tienen de alto riesgo. Y también en aquellos podríamos plantear de manera individualizada que han recibido timoglobulina y que tienen leucopenia o neutropenia, ¿no? Tienen menor toxicidad, tienen más baja barrera genética, que sobre todo sería importante de cara al tratamiento, que normalmente no se recomendaría en tratamiento, ¿no? Y hay que tener en cuenta las interacciones como inconveniente en este sentido y de cara a ajustar la dosis de tacrolimus o de los inhibidores de mTOR, ¿no? Y mejor, por lo que hemos visto en estos estudios también después de post-hoc del ensayo clínico, mejor que valganciclovir en pacientes con insuficiencia renal porque abandonan menos el tratamiento y replica algo menos también el CMV, ¿no? Entonces es un nuevo escenario en el que se nos abre un poco aquí con Lettermovir, y muchas gracias entonces a todos por sentir la charla, y creo que podemos pasar ahora a hacer las preguntas. Muchas gracias, Ibai, por esta excelente charla. Empezamos, si os parece, Alex, con las preguntas, ¿sí? Con la discusión. Sí, muchas gracias a los dos. La verdad es que dos charlas que realmente iluminan el tema y ricas en contenido y ciñéndose al tiempo. Y empezamos con preguntas que nos han planteado ya desde la audiencia. La primera pregunta viene de Carmen Facundo, precisamente de la Fundación Puigvert, y plantea dos preguntas. Una referente a la corioretinitis por CMV y cómo tratarla, teniendo en cuenta estas nuevas alternativas. Y bueno, una pregunta que sale un poquito del tema que hemos tocado, pero dado que contamos con dos expertos respecto a la terapia inmunoguiada, bien sea con QuantiFERON CMV o con ELISpot, si un poco la preferencia entre estas dos técnicas, aunque ya digo que quizás se nos pueda ir un poquito de este tema. Ella plantea que quizá el ELISpot solo cuando el QuantiFERON sea de resultados indeterminados. Bueno, respecto a la primera pregunta de corioretinitis, por supuesto, esto va mucho más allá de mis conocimientos como nefrólogo. Ahora le pasaré la pelota a Ibai. Pero bueno, lo que sí que tengo claro es que Maribavir, en el estudio de Maribavir en el SOSTIS, estos pacientes estaban, estaban fuera, ¿no? Se descartaron, al igual que las infecciones del sistema nervioso central. Por lo tanto, creo que no debe ser de primera indicación en estos casos. Y en el caso del protocolo, ¿no? Del manejo inmunoguiado. Nosotros, en mi centro y en el Hospital La Fe, sí que tenemos un protocolo inmunoguiado según QuantiFERON CMV, básicamente porque es la técnica que tenemos disponible en nuestro centro, y de entrada guiamos así. No tenemos experiencia con el ELISpot, pero me consta que también hay resultados muy favorables por allí, por Cataluña, si no me equivoco. ¿Qué tal? Pues yo aprovecho también a contestar. El tema de la corioretinitis, la verdad es que es totalmente excepcional en trasplante de órgano sólido. No sé si alguien de los que están en el webinar puede decir lo contrario, pero nosotros normalmente aquí, por ejemplo, en Vallebrón casi no hemos visto, y curiosamente, a diferencia de los pacientes con VIH, aunque el virus es el mismo, que sería CMV, es mucho menos frecuente la corioretinitis, pero estoy totalmente de acuerdo con Pablo que normalmente tampoco parece que en este escenario tan complejo, igual que la afectación por sistema nervioso central, que yo creo que también es rarísima, nosotros al menos también aquí con todos los trasplantados y también trasplantados pulmonares hepáticos no solemos ver prácticamente encefalitis por CMV ni tampoco corioretinitis, pero sí que justo en estos casos excepcionales probablemente Maribavir, ¿no? Con esto de que no tendría buena penetración en el sistema nervioso central, igual no sería la mejor alternativa, igual que el Etermovir también sería para tratamiento, ¿no? Yo creo que solamente sería con ganciclovir, y que son casos, yo creo que totalmente excepcionales. Y en cuanto al tema de la profilaxis inmunoguiada, da para una sesión entera. Yo tampoco soy, lógicamente, experto en este tema. Aquí nosotros, pues el servicio de trasplante de toda nefrología, el jefe de servicio es Uriol Bestar, que es experto en todo el tema de ELISpot, y aquí sí que nosotros usamos ELISpot y tenemos buena experiencia y hay muchos artículos publicados al respecto, y yo creo que sí que es útil. Probablemente falta con que cada uno, ¿no?, coja un poco esta confianza y poder utilizar el tema de la inmunoguiada. Yo tampoco me veo con fuerzas como para entrar mucho más entre ELISpot y QuantiFERON un poco en este sentido, ¿no? Pero yo creo que desde luego es una herramienta útil que cada vez tenemos que probablemente usar más en vida real para intentar ajustar estas profilaxis, ¿no? Y ver de qué manera
podemos individualizar la profilaxis y la posibilidad de tratar o no tratar dependiendo de la carga viral que tenga el paciente también. Gracias. Tenemos otra pregunta de la doctora Gabela, que da la enhorabuena por las charlas y pregunta, ¿qué papel creéis que tendría actualmente la inmunoglobulina específica frente al CMV en pacientes con CMV refractario? A ver, las guías en este sentido no son muy claras, ni sí ni no, pero bueno, yo creo que cuando estás en una situación desesperada, pues a por todo, ¿no? Entonces, de entrada nosotros en situaciones, sobre todo CMV refractario con una enfermedad grave, sí que lo utilizamos y, bueno, subjetivamente los resultados no son malos, aunque insisto que esto es algo también relativamente excepcional, por suerte en el contexto del trasplante renal no es especialmente habitual que nos enfrentemos a CMV refractarios o sobre todo a enfermedad CMV grave, ¿no? Que no lo vemos tanto en este contexto. Sí, nosotros respecto a la inmunoglobulina específica en trasplante pulmonar, por ejemplo, sí que se monitoriza mucho la hipogammaglobulinemia y pacientes con hipogammaglobulinemia suelen hacer ya llevan una pauta, ¿no? de inmunoglobulinas específicas de CMV que estaría como un poco más contemplado. Yo creo que en cardíaco, que nosotros no hacemos en adultos, también suelen usarlo más, pero es esto sobre todo luego en la neumonitis, si es sospecha de neumonitis por CMV sí que estaría más indicado y usamos más la inmunoglobulina, pero luego, esto es lo que dice, pues muchas veces en casos refractarios a veces hemos usado también, todo y que la evidencia un poco sigue siendo limitada y estoy de acuerdo con esto de las guías, ¿no? Muchas gracias. La verdad es que habéis ayudado mucho con el posicionamiento práctico de los fármacos. Esto que has dicho de las inmunoglobulinas me resulta especialmente interesante porque cada vez más, ¿no? Es un trastorno que estamos viendo el resultado de nuevas terapias que tenemos en trasplante renal como el daratumumab o los nuevos fármacos que hay en desarrollo, ¿no? Yo te quería preguntar, Ibai, has posicionado y te has mojado a la hora de hablar de la profilaxis con letermovir. ¿No verías un perfil de paciente donde como primera indicación, paciente, por ejemplo, sería el letermovir, por ejemplo, paciente alto riesgo que tiene una disfunción renal inicial, una DGF grave con la función retrasada en injerto, deberíamos ahí ya pensar directamente en letermovir o un poco seguimos ese esquema de ver la evolución del paciente y decidir? Perdona, Alex, porque, o sea, hace un rechazo, me has comentado, y ya tenía, No, o sea, era un paciente de alto riesgo. No. no, más el paciente o que une varios factores de riesgo, ¿no? Que estamos hablando de un paciente de alto riesgo y que además tiene desafortunadamente nosotros tenemos una población de donantes y de receptores que tienen una función renal inicial muy baja, incluso los sacramentos finales, desde luego 60 es un objetivo que a veces nos parece inalcanzable, ¿no? Y una gran parte de nuestra población está con filtrados en torno a 45 o inferiores. Si estos pacientes no deberían ir ya con una profilaxis directamente con letermovir. Claro, esto dices ya de entrada directamente, ¿no? Sin esperar a que hagan toxicidad. Bueno, es un gran debate este, ¿no? Yo creo que es lo mismo que el trasplante pulmonar que decíamos. Yo creo que aquí dependería y que yo creo que aquí yo tampoco soy, ¿no? Porque esto ya implicaría a nivel nuestro también de gestión, al menos aquí en Cataluña también, ¿no? Hay una serie, ¿no? A nivel del ICS, que es el Instituto Catalán de la Salud, tiene que estar aprobados los fármacos y tiene que haber una aprobación también con farmacias y vigilan un poco por el tema básicamente también del precio, ¿no? O sea, lógicamente si fuera un precio más económico yo estoy totalmente de acuerdo de que tendría todo el sentido empezar ya directamente con esta profilaxis para evitar ese baile de dosis de valganciclovir, estas toxicidades o no, y que muchas veces el paciente tampoco se puede, ¿no? Y a veces para cuando tienes el paciente igual el filtrado está cambiando, tú no le puedes ajustar la dosis, mucho más complejo y exige mucho más trabajo. Ahora, ¿hasta qué punto podemos ponerlo? O sea, normalmente lo estamos haciendo nosotros al menos, ¿no? Yo creo que un poco donde tiene seguro el papel en los que hacen ya leucopenia y neutropenia. Ahora, si el resto de pacientes también se podían beneficiar, un poco como el que argumentaban de que en todo el trasplante pulmonar seguramente se podían beneficiar del letermovir, pues probablemente. Ahora, ¿hasta qué punto podemos poner esto con tanta, digamos, no sé si digamos generosidad o hasta qué punto? Yo creo que también hay que intentar, ¿no? Un poco lo que decía Pablo, probablemente, ¿no? De este uso racional
racional dentro de todo de los recursos también y ser conscientes de al menos intentar usar los que más se beneficien. Igual si hay algún paciente que ya tiene facilidad o ha tenido en algún momento leucopenia, neutropenia o tiene otros problemas o ha hecho otras infecciones, entonces pues igual ese paciente concreto con un filtrado que no mejora y que crees que no va a mejorar, pues igual alguno se puede beneficiar. Yo creo que igual es intentar buscar a los pacientes que pensemos que más se van a beneficiar de esta profilaxis, ¿no? Pero no sé qué pensáis vosotros, los demás. No, completamente. Hay que individualizar y encontrar los pacientes adecuados para cada cosa. Sí. Voy con yo creo que es la última pregunta que tenemos en el mail. En cuanto a Maribavir, preguntan, en el caso de mielotoxicidad, ¿con qué valores de neutropenia, plaquetas y hemoglobina consideran las guías o consideráis vosotros que sería recomendable utilizar Maribavir? Y si habría diferencia en estas cifras en función del tipo de trasplante renal, hematológico. A ver, el principal problema es que a día de hoy las guías no consideran el cambio a Maribavir por neutropenia, ¿no? Realmente está considerado el uso de Maribavir por CMV refractario, ¿no? Entonces esto no es una indicación. Otra cosa es cómo lo hayamos utilizado, ¿no? En los centros en los últimos meses, ¿no? Y de hecho nosotros, bueno, pues probablemente la mitad de los pacientes que han llevado Maribavir ha sido por esto, ¿no? No por neutropenia asociada a valgaciclovir solamente, porque según el contexto, pues intentas manejarla modificando inmunosupresión o con estimulantes de colonias, como decía Ibai, pero sí cuando hay una neutropenia de difícil manejo en un contexto clínico en el que no tienes muchas alternativas, ¿no? Pongo un ejemplo, en el contexto de un paciente que ha tenido un rechazo celular, que le has puesto timoglobulina, que has tenido que mantener la dosis de micofenolato y ahora te hace un CMV, ¿no? Entonces, tienes el manejo un poquito justo, ¿no? Como para decir, voy a ponerle otro veneno más o voy a mantenerle este veneno si ya lo tengo fundido de neutrófilos, ¿no? Entonces creo que ese es el punto en el que nosotros decimos, aquí sí que vale la pena claramente utilizar Maribavir, porque sabemos que va a ser lo mejor para el paciente. Pero claro, insisto, no hay un dintel de neutrófilos, ¿no? O una indicación clara o un estudio, ¿no? Directamente que nos diga si hay neutropenia, utiliza Maribavir, ¿no? Creo que es algo que estamos aprendiendo a utilizar y que ojalá lo investiguemos más a fondo. Sí, sí, estoy de acuerdo. Y nosotros también un poco la experiencia que tenemos es un poco lo mismo, ¿no? Y de hecho también hemos puesto en algunos pacientes también cada vez más, a veces pues incluso sin esperar completamente la refractariedad o pacientes que ya tienen una neutropenia importante, como comentabas, y que tienes que ajustar la inmunosupresión, pero de manera individualizada, pues lo mismo que decíamos antes con el Etermovir, pues algunos pacientes que pensamos que realmente se van a beneficiar más que tener que, o pacientes que ya han hecho previamente toxicidad con valganciclovir, ¿no? Y neutropenias severas y a buenas veces infecciones o no asociadas, pues igual en estos casos valorar Maribavir, claro, esto cifra exacta pues sería otra vez lo mismo, ¿no? No está nada claro. Claro, cuanto más severa la neutropenia, peor, pero también depende un poco de la individualización del paciente, de los episodios que haya tenido antes y de la complejidad en el manejo de la inmunosupresión, como comentabais, ¿no? Todo y que a algunos pacientes, desde luego, ya estamos usando fuera un poco de esta guía de manera individualizada antes, desde luego, que sean refractarios ya por intolerancia en estos pacientes, ¿no? Muchas gracias. La verdad es que estamos acabando con el tiempo del Simpo, pero tenemos alguna pregunta más y vamos un poquito a intentar atenderlas todas. Esta pregunta es acerca del uso del Etermovir en profilaxis en trasplante renal y en un grupo que parece que realmente donde tiene problemas es con los pacientes con plaquetopenia en ocasiones severa, que lleva incluso a la necesidad de tratamientos farmacológicos para ella. Entonces, la pregunta que en parte se ha contestado es si existen datos de recuento de plaquetas con el uso del Etermovir y si supone un beneficio significativo respecto a valganciclovir. Y en ese sentido, si esas parece una justificación del uso del fármaco, incluso para utilización directa en pacientes con trombopenia, tal y un poco como nos vienen a contar. Pues, ostras, con respecto a la trombopenia, yo creo que sí que sale en alguno de los estudios algo de mejoría de las cifras de plaquetas. No es lo que más está descrito o lo que más se explica tampoco ni en los ensayos ni en la mayoría de estudios. O sea, habla más siempre de la toxicidad medular en forma de leucopenia y neutropenia. Probablemente en algún paciente individual se podría beneficiar y yo no tengo ahí en la cabeza, yo creo que normalmente no se suele usar ni se habla tanto sobre el tema de la trombopenia, pero es probable que en el fondo también no deja de ser un tóxico medular.
supongo que se acompañará, decir, toda la leucopenia o neutropenia y ahí se podría individualizar. Si no descarta otras causas de plaquetopenia y si no vemos nada más, pues igual también se podría intentar valorar, cambiar o poner otra profilaxis de manera, yo creo que individualizada, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias. Son las 5. Agradeceros a los dos enormemente vuestras presentaciones y la participación de todos los que están en el Simpo. Mónica, si das final. Exacto. Muchas gracias a todos. Yo creo que me ha hecho gracia ver que muchas de las dudas que tenía yo son las mismas que habéis planteado en vuestra diapositiva de dudas. O sea, que creo que todos estamos más o menos con la expectación de algunas preguntas que se irán resolviendo en los próximos años con la vida real. Pero bueno, nos hemos llevado unas ideas bastante claras, yo creo, sobre estas nuevas estrategias. Os vuelvo a dar las gracias a los ponentes, excepcional, y también pues a los colaboradores que han hecho posible este webinar, MSD, Takeda y GSK, y sobre todo a los asistentes por la participación, la motivación. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente webinar de estos que hemos preparado. Merci. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas Gracias. gracias a todos. Adiós.